mismo. Mira, la diferencia de potencial de voltaje en cada resistor es diferente y la suma de los voltajes individuales, aquí lo ves en el circuito, la suma de los voltajes, si tú un multímetro lo colocas aquí, mide un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. La suma de los voltajes debe ser el voltaje aplicado en las terminales. Si 12 voltios alimentan al circuito, entonces esos 12 se distribuyen en cada uno de los resistores. ¿De acuerdo? Y cuando tú aplicas la ley de Ohm a esta suma de voltajes, despejando el voltaje, aquí lo tienes, si sustituyes ese voltaje en cada uno de los voltajes, entonces tendríamos esta expresión que está aquí abajo. I1 por la resistencia 1, más I2, resistencia 2, y así sucesivamente. Pero como la I se mantiene constante, la sacamos como factor, se elimina, porque es una constante, y nos queda establecido entonces que las 3 o 4, 2 o 3 resistores conectados en serie se podrán sustituir por un equivalente cuyo valor es la suma de los resistores. Una suma ordinaria. Pero ¿cómo es la capacitancia equivalente? ¿Cómo es la capacitancia serie de en un circuito de capacitores, obviamente? ¿Cómo se calcula? ¿En serie? Sí, en serie. Es el inverso de las sumas de los inversos de las capacitancias, creo. Así es, así es. Ajá. El inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Pero aquí no. Aquí en un circuito serie de resistencias es la suma ordinaria de ellas. ¿Ya? ¿Ah? Bueno, esas son las pequeñas diferencias que hay entre una conexión serie de resistores y una conexión serie de capacitores. Veamos ahora la conexión en paralelo. Paralelo, ahí te va. 8. Eso, mira, aquí están los capacitores en serie. ¿Esto te lo mando o no te lo mando? Ah, sí, profe, por favor. ¿Sí? Por favor. Bueno, pídanmelo entonces. Chingue, porfa. Ya estás. Por y favor, ahora mira, mande. No, que sí lo pase. Sí, ok, se los paso más tardecito. Aquí ahora vemos los resistores conectados en paralelo, todos conectados en un punto común, que es el cable de la parte superior y el cable de la parte inferior. Debo mencionar que todas las líneas que aparecen en los circuitos eléctricos, excepto las flechas aquí que aparecen, la I1, etcétera, esos no son conductores. Todas las líneas que conectan a los elementos eléctricos, todas las líneas son conductores. Todo aquí, eso semeja en los diagramas, ¿verdad? Conductores. Bueno, entonces, por eso vemos que en la parte superior a un conductor es un punto común donde se conectan los resistores y en la parte inferior es un punto común donde se conecta la otra parte de las resistencias. Esa es la conexión paralelo, alimentados por un voltaje. ¿Qué se mantiene constante en el circuito paralelo? Aquí lo ves, los voltajes. O sea que si alimentas con 12 voltios, el voltaje que tú vas a medir en cada una de las resistencias debe ser 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Como en tu casa, ¿cuántos voltios alimenta el circuito de tu casa? 127. 127, así es. A lo mejor 220 a los climas, ¿verdad? Pero son 127. Por lo tanto, si tú mides un contacto en la cocina, va a medir 127 voltios. Si mides un contacto allá en la cochera, va a medir 127 voltios. Un contacto en tu cuarto, 127. Un apagador en tu cuarto va a medir 127. Todos los aparatos funcionan en teoría con 127 voltios, porque todo el circuito que tienes en tu casa es un circuito paralelo, ¿me entiendes? Donde el voltaje se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la corriente eléctrica? Pues aquí es diferente, porque la I total equivale a la suma de las corrientes. Lo que pasa es que en un circuito serie, mira, ¿qué es lo que pasa con la I? Déjame agrandar aquí. Mira, la batería suministra un valor de amperaje. Aquí lo ves, una cantidad de amperaje, la I. Pero cuando ahí llegue al nodo, que es la unión de los circuitos, cuando llegue a esa unión, ese valor de amperaje se divide como se divide un fluido en una tubería T.
¿De acuerdo? Hay una división. Eso indica que los elementos, la batería con la resistencia 1 y la 2 están conectadas en paralelo. Siempre que haya una división de corriente eléctrica, el circuito es paralelo. Y ahora, una parte del amperaje que se fue por acá, cuando llegue al nodo, que es la unión de la resistencia 2 con la 3, se vuelve a dividir, lo que indica que ellas dos tienen que estar conectadas en paralelo. Por eso la I total equivale a la suma de las corrientes en el circuito. Al sustituir la ley de Ohm, aquí, en la suma de I1, R1 más I2, R2, etcétera, aquí, entonces, al ser el voltaje constante, lo sacamos como factor, se elimina, después de sustituir también la ley de Ohm, el voltaje entre el equivalente, se elimina el voltaje dado que es constante, de ahí se obtiene que el equivalente de un circuito paralelo sea, perdón, el inverso del equivalente equivale a la suma de los inversos, que es lo mismo escribir que el equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Pero los capacitores en serie, ¿cómo se determina su equivalente? Capacitores en paralelo, perdón. ¿Cómo, maestro? Es que se cortó, no lo escuché. O sea, se me cortó a mí. ¿Cómo se determina la capacitancia equivalente de un circuito paralelo? Pues no era la suma de las capacitancias. Así es, la suma ordinaria de las capacitancias. Y aquí se calcula la equivalente de los resistores con el inverso de la suma de los inversos. ¿Ok? Bueno, te lo voy a mandar esto también para que lo tengas ahí, lo consideres. Y te voy a mostrar un circuito en donde tenemos elementos conectados en serie y paralelo. Ahí te va. Mira, este también te lo voy a mandar. Ahí tienes, aquí del lado izquierdo, tienes un circuito con resistencia 1, 2, en el extremo izquierdo, en el extremo derecho también 1 y 2, en medio del circuito la 3, una resistencia 3, y en la parte inferior están conectadas una resistencia 2 y otra 2 del otro extremo. Bueno, es una conexión serie paralelo, mixta. Aquí tienen los valores, todas las que tienen el valor 1 valen 800, la que tiene el valor 2, subíndice 2, valen 2000, la que tiene un subíndice 3 vale 100 ohm y alimentado el circuito por 12 voltios. O sea, entre los extremos A y B, ahí se saca una conexión y se alimenta con una batería de 12 voltios. Calcular cuánto vale el equivalente, cuánto vale el amperaje en cada resistor, el voltaje también en cada resistor y la potencia en cada resistor. Entonces aquí lo que hacemos es ir sacando equivalentes, como lo vieron en los videos pasados con las capacitancias. Aquí voy a mostrar que, por ejemplo, la resistencia 1 con la 2, estas dos del extremo izquierdo, ¿cómo se encuentran conectadas? En serie. En serie. ¿Cómo sabes qué es serie? ¿Porque están seguidas? Así es, porque están conectadas una enseguida del otro a través de esa línea, de ese cable que te comentaba. Están unidas una enseguida de la otra. ¿De acuerdo? No es por la posición que tienen, una en la parte superior y una en la parte inferior. ¿De acuerdo? Podríamos pensar, pues están en paralelo. No. Están en serie por lo que escucharon de su compañero. Y su equivalente, que es el equivalente que hemos llamado 2, se determina con la suma ordinaria de los valores que tienen cada una de ellas. O sea, 2000 más 800 da 2800. Mientras que las que están en la parte derecha Igual en serie. También en serie. Así es, igual en serie. Por eso tenemos aquí su equivalente 1, que es la suma de ellas dos, con 2800 ohm también. Pero las que están aquí en la parte inferior, ¿cómo se encuentran conectadas? ¿También en serie? No, eso está en paralelo. Claro, porque mira, si tú haces pasar por acá una cantidad de amperaje,
¿Qué es lo que va a pasar con esa cantidad cuando llegue a ese punto que le suma a esta unión? Va a haber una división de corriente. Así Se va a es. dividir. Hay una división de corriente, lo que indica que ellas dos se encuentran conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Y su equivalente, aquí la tienes, la equivalente 3, le hemos llamado 3 con el inverso de la suma de los inversos, o es lo mismo multiplicar ambas entre la suma de ellas dos. Esto solamente procede si solamente son dos, ¿eh? Si son 3, ya no puedes multiplicar entre ellas y dividir entre la suma. Habría que proceder algebraicamente para encontrar una ecuación, pero ni para qué lo hagas, si lo puedes calcular con el inverso de la suma de los inversos. Así que esta 3 tendrá un valor que de acuerdo a las cantidades que tienes, 2000 por 2000 entre 4000, suma 1000. Digo, dan 1000. Estas dos serán sustituidas por un equivalente cuyo valor es de 1000 ohm. Por eso lo que tenemos en el circuito inferior son las equivalentes 2 que sustituyen a la 1 y la 2, tanto del extremo derecho como izquierdo. Aquí tenemos la 2, la 3 esa se queda igual, y del extremo derecho tenemos la equivalente 1, también con 2800. Mientras que en la parte inferior, estas dos en paralelo serán sustituidas por la 3. Aquí la tienes. Pero ahora mira, esta parte superior del circuito, ellas cómo se encuentran conectadas. Paralelo. En paralelo. Paralelo. Paralelo, exactamente. Y el equivalente es el inverso de la suma de los inversos. 1 entre 2800 más 1 entre 2800, pero la 3 vale 100, 1 entre 100. Después de hacer esas operaciones, encontramos que ellas 3 serán sustituidas por un equivalente cuyo valor es de 93.33 ohm. Y trazamos nuevamente nuestro circuito. Ahí está, la equivalente 4 conectada con la equivalente 3. Y mira ahora cómo quedaron. Una enseguida de la otra. O sea que la conexión es En serie. En serie. serie. Así es. Aquí aparece entonces que el equivalente total será la suma del equivalente 3 más la 4, o sea, 1000 más 93.33, lo que da 1093.33 ohm. Entonces ellas dos serán sustituidas por un equivalente de 1093.33 ohm, que viene a sustituir a todas las resistencias que tenemos en el circuito. ¿Ya? Ahí está. Lo hicimos con... Lo hizo el maestro con los capacitores. Es lo mismo con las resistencias. Además que cambian ahí las equivalentes. Allá en serie era el inverso de la suma de los inversos. En paralelo era la suma. Aquí es al contrario. Aquí en serie es la suma ordinaria de los resistores. Y el paralelo es el inverso de la suma de los inversos. Manteniendo constante el voltaje en paralelo y el amperaje constante en serie. Bueno. Ahora mira, si tú colocas aquí un amperímetro, ¿cuánto va a leer ese amperímetro aquí? Ah, pues debe de leer. .309, ¿no? Así es, porque el voltaje que alimenta el circuito son los 12 voltios, que los conocemos. Y sabes que el valor del equivalente es 1093.33. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, aquí lo tienes, la ley de Ohm. Si divides el voltaje 12 voltios entre el equivalente total, te da 0.0109 amperes. Esa sería la lectura. Aquí está el valor, 0.0109 amperes, el valor de ese amperímetro. ¿Y un voltímetro cuánto leería aquí? Dijimos. 12 voltios. 12 voltios. 12 voltios, que es lo que alimenta a ese equivalente. ¿De acuerdo? Por eso tenemos aquí marcados 12 voltios y un amperaje de 0.0109. Ahora mira, pero como esa equivalente total proviene de ellas dos y están conectadas en serie, entonces, ¿qué se mantiene constante? ¿El voltaje o la corriente? El voltaje. No, están en serie. Ah, la Esa es la corriente. La corriente. Así es, mírala, aquí la tenemos. Por esa parte, por este circuito fluyen 0.0109 amperes desde B hasta el punto A.
Pero en un circuito serie es diferente el voltaje. Por ello, aquí calculamos el voltaje en la equivalente 3 y el voltaje en la equivalente 4. Aquí lo tienes, multiplicando el amperaje, que se mantiene constante, por la equivalente 3. 0.0109 por 1000 da 10.9 voltios. Y el amperaje de 0.0109 amperes por la equivalente 4 con 93.33 da 1.024 voltios. La suma de los dos voltajes debe dar aproximadamente los 12 voltios. Se van perdiendo ahí unas pequeñas cifras, pero no son significativas. ¿Ok? Bueno, entonces mira, ya tenemos el amperaje, el voltaje aquí en cada una de ellas, pero fíjate lo que pasa. En la equivalente 4 sabes el voltaje y sabes el amperaje. Pero este equivalente 4 proviene de un circuito paralelo, de ellas tres. ¿Qué se mantiene constante en el circuito paralelo? El voltaje. Así es, por eso aquí lo tenemos, mira, 1.024, aquí aparece, aquí apenas si se ve 1.024, y aquí lo ves 1.024 voltios. Siendo diferente la corriente eléctrica. Por eso aquí abajo calculamos cuántos amperes pasan por la equivalente 1, la del extremo derecho, por la equivalente 2 del lado izquierdo y por la 3. Aquí está dividiendo el voltaje, que es constante, entre los valores de las resistencias. Calculando 3.65 y 3.65 del extremo derecho e izquierdo, aquí lo puedes ver, y acá lo puedes ver también. Mientras que en la 3, que tiene un valor diferente, ahí calculas dividiendo el voltaje constante entre la resistencia 3, que son 100, 0.010 amperes. Aquí fluyen, aquí lo vemos, 0.010 amperes. ¿Ya? Y así podemos ir analizando cada uno de los elementos, tomando en cuenta las características de paralelo. Nada más, por último, no es que terminemos, sino que voy a pasar a otra cosa. Mira, la equivalente 3, hay un voltaje de 10.9 voltios y un amperaje de 0.0109 amperes. Pero este equivalente 3, ¿de dónde proviene? Aquí la buscamos, de la 2 y la 2, de aquí abajo, de aquí, mira. Ellas dos, conectadas en paralelo. ¿Qué se mantiene constante en el paralelo? Voltaje. Voltaje. Así es, el de 10.9 voltios aquí. Por eso aquí lo puedes ya no ver completamente, pero aquí lo ves del otro lado. Y si quieres calcular cuántos amperes fluyen por ellas, como es el mismo voltaje y la misma resistencia, pues debe fluir la misma cantidad de amperaje. ¿Cuál es ese valor? Déjame ver si lo tenemos por acá. No creo. No me acuerdo. Aquí debe estar. Aquí está, míralo. Voltaje 10.9 entre 2000. Da 5.45 miliamperes. ¿Okay? A ver, veamos. 5.45. No lo noté aquí. Aquí está, míralo. Sí, ¿verdad? A ver, déjame lo voy a ampliar. Ahí está. ¿Dónde está? Profe, es ese. Aquí está, míralo, aquí, la parte superior. Entonces, de esa manera podemos ir analizando, aplicando nada más las características serie paralelo. ¿Qué se mantiene constante o qué no es constante? Y aplicando la ley de Ohm. Ya cuando tú conoces el voltaje y el amperaje, la potencia es el producto de esas dos cantidades, voltios por amperes, y calculas la potencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mira, no siempre se puede calcular un equivalente total en todos los circuitos. Cuando tú tienes solamente una batería, sí puedes hacerlo. Cuando tienes dos baterías o más, ya no puedes hacerlo. No puedes sacar un equivalente total como la que tenemos aquí al final del circuito. No puedes así simplificar el circuito a tener una sola equivalente porque interfieren las baterías. No puedes sacar equivalentes de baterías. ¿Me entiendes? No hay conexión, no hay un equivalente de baterías en paralelo. Entonces, eso dificulta los análisis de los circuitos eléctricos. Pero por ello tenemos las leyes de los circuitos eléctricos. Cuando tengas una situación
en donde en un circuito aparecen 2 baterías o más de 2. ¿Cuáles son esas leyes de los circuitos? ¿Cuáles son? Las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Se acuerdan de las leyes de Kirchhoff? ¿No? Lo vi en la prepa, profe, pero ya no me acuerdo. Bueno, no te preocupes. Sí, no se preocupen, vamos a verlo. Lo voy a platicar hoy y no la vamos a aplicar porque no nos va a dar tiempo, pero sí es importante lo que vamos a mencionar. Entonces, déjame buscar aquí, ya se me perdió las leyes. Aquí está la ley de Kirchhoff. 2 leyes. Una ley de las mallas y una ley de los nodos. Uniones, los nodos y las mallas, circuitos independientes. ¿Ya? Mira, aquí lo que te estaba comentando. No es posible simplificar un circuito en una malla. No siempre. El procedimiento entonces, para circuitos más complejos se simplifica aplicando las leyes de Kirchhoff. ¿Está bien? Ahora, mira, antes no vamos a aplicarlas, sí lo voy a comentar nada más. Mallas, ley de mallas. Fíjate lo que dice. La suma de las diferencias de potencial aplicadas a todos los elementos alrededor de un circuito debe ser igual a 0. En otro libro diría, la suma de las elevaciones y caídas de voltaje en una malla o en un lazo deberá ser igual a 0. Te lo voy a leer otra vez. La suma, no lo estoy leyendo. La suma de las elevaciones y caídas de voltaje en una malla o en un lazo debe ser igual a 0. Ahora, lo importante, en las mallas lo que analizamos entonces son voltajes, diferencias de potencial, voltajes. Pero hay voltajes que son elevaciones y voltajes caídas. ¿Cuáles son los voltajes elevaciones? Los que son positivos. ¿Cuándo son caídas? Los voltajes que son negativos. Y la suma de los voltajes positivos y voltajes negativos debe ser igual a 0 en una malla o un lazo. Eso es lo que dice, así se traduce la ley de mallas. O podemos traducirlo así, como que todo lo que sube tiene que bajar. Pero ¿qué sube? El voltaje. ¿Qué baja? El voltaje. Y la suma de los voltajes que suben y bajan debe ser igual a 0 en una malla o un lazo. Entonces ahora, antes de poder aplicarlo, vamos a ver qué es una malla. ¿Qué es una malla? Una malla es un lazo o un circuito independiente. ¿Ok? Ahora, veamos entonces. Ahí está, mira. Este circuito. Aquí este circuito está conformado por lazos o mallas. Entonces, déjame te indico aquí cuál es una malla y cuál es un lazo. Nada más que me gusta el color, un color así, azul. Mira, mañana creo que va a pintar un color azul mañana en todo el estado. No pregunten por qué. Pero en junio el estado se va a pintar de naranja. No pregunten por qué tampoco. Mira, esto que estoy marcando aquí es una malla o un lazo. Está formada por la resistencia 6 y la 7. Es un lazo. La suma de los voltajes en esa malla debe ser igual a 0. Significa que aquí podemos tener una elevación y una caída de voltaje. Eso no lo sabemos todavía. Pero la suma de esos voltajes debe ser igual a 0 de acuerdo a la ley de mallas. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos otra malla u otro lazo. Mira, todo esto que estoy marcando es un lazo. Es un circuito independiente de todo el circuito, formado por varios elementos. Una batería, algunos resistores, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos 2 mallas. Y ahora tenemos otra malla con otros elementos resistivos. La batería, etcétera, etcétera. Ahí está, una tercera malla. Y tenemos una cuarta malla.
donde también habrá elevaciones y caídas de voltaje. Y por último tenemos una malla más que viene siendo esta parte del lado izquierdo, derecho. Ahí está. En el circuito tenemos entonces 5 mallas. Para cada malla tienes que aplicar la ley de mallas, estableciendo que la suma de voltajes positivos y negativos o elevaciones y caídas debe ser igual a 0. O sea que vamos a escribir una ecuación para cada malla. Aquí tendremos que escribir 5 ecuaciones para cada una de las mallas que tenemos. ¿Ok? Bueno, veamos el circuito de abajo. ¿Cuántas mallas tienes? 3. Por supuesto. Aquí. Una. Habrá que escribir una ecuación para ella también con potenciales positivos y negativos, y una malla más con voltajes positivos o negativos, o elevaciones y caídas. ¿Bien? Y en este circuito, ¿cuántas mallas tendrás? Obviamente. 2. Así es, 2 mallas. Una ecuación para cada una de las mallas. Y en este último circuito, pues obviamente está formado solamente por una sola malla o una sola ecuación. Una sola ecuación. O sea que te das cuenta que mientras más mallas tengas, más ecuaciones tendrás y más problemas matemáticos se tendrán. Así que, pero no te preocupes, porque lo máximo que vamos a hacer es analizar un circuito formado por 3 mallas. No vamos a hacer de 4, eso ya está fuera. Eso ya es para una clase de circuitos eléctricos. Allá cuando lo lleves el otro semestre, allá tu maestro hará un circuito de 4 o 5 mallas, eso no lo sé. ¿Ok? Ahora, también tu maestro te puede decir, tu maestro de física 3 no te dijo que esto era una malla, güey. Digo, no te va a decir así, perdón. Te va a decir, esto no te lo dijo tu maestro, ¿eh? Y no te dijo tu maestro de física 3 que esto es una malla, todo el perímetro de todo el circuito. Claro, no te lo estoy diciendo porque esa malla no la vamos a usar nosotros. ¿Me entiendes? Pero también se considera una malla, un lazo. Pero no la vamos a usar nosotros. ¿Por qué? Porque es suficiente con las mallas que tendremos. No va a ser necesario. ¿Sí me escucharon? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, ¿Alguna pregunta de las mallas? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, esto no te lo voy a mandar, pero, bueno, mira, sí, igual te lo mando porque es un ejemplo de resistencias equivalentes. Míralo, aquí está contestado. ¿También quieres que te lo mande o no te lo mando? Sí, por favor. Por favor. De acuerdo. Ok, ahora volvamos a las leyes de Kirchhoff. Mira, ley de uniones, ley de los nodos. Primeramente, esas uniones les llamamos nodos y son los puntos que unen a las mallas. Puntos que unen a las mallas. Entonces veamos aquí el circuito y dime, si son puntos que unen a las mallas, dime cuántos nodos tienes en este circuito. ¿Cuántos nodos? Si son puntos que unen a las mallas. 7, ¿no? Creo. 7. Ok, cuéntale bien. No son 13. 13. Órale. ¿Quién da más? Puntos que unen a las mallas. Entonces veamos, mira. Este es un punto que une a las mallas. A 2 mallas, por lo menos. No. No, efectivamente. Este no es nodo. Este es nodo. Es punto que une a las mallas. Sí. Ese sí. Sí, por supuesto, efectivamente. Este es nodo. Pues ese también. Claro, fíjate, este nodo une a una malla, a otra, une a 3 mallas. En cambio, el de la parte superior une solamente 2 mallas. ¿Ok? Pues no importa, puede unir a 2 mallas o puede unir a 3, como este de abajo. ¿Este superior es nodo o no es nodo?
Sí, también. Claro. ¿Y este otro es nodo? También. Sí. También. ¿Y este es nodo? Sí. Sí. ¿Y este es nodo? No. No, efectivamente, no es nodo. Entonces, este tampoco debe ser nodo. ¿Este es nodo? Pero eso sí. Sí. Ese sí, por supuesto. Entonces, aquí abajo también tenemos un nodo más. También. Ajá. Entonces, ¿cuántos nodos son? 1, 2, 4, Son 6, 7. 7. Escucha, porque así como para las mallas tienes que escribir una ecuación, tenemos que escribir una ecuación, para los nodos tenemos que escribir una ecuación también. Son ecuaciones sencillas, por supuesto. ¿Ok? Entonces, con este circuito trabajarías con 7 ecuaciones de nodos y 5 ecuaciones de mallas. Ahí te encargo a ver qué hacemos con 12 ecuaciones. ¿Me entiendes? Por eso es más fácil simplificar el circuito sacando equivalentes. ¿Ok? Bueno, ahora mira, vamos con el circuito de abajo. ¿Cuántos nodos aparecen aquí en este circuito? 4. 4, efectivamente. 1, 2, 3 y 4. Son puntos que unen a las mallas. ¿Ok? Y en el de abajo, ¿cuántos nodos aparecen aquí? 2. Claro, 2. hasta están marcados aquí, míralo. 1 y 2. ¿Y aquí cuántos nodos tienes? Pero ninguno porque es una malla nomás. Claro, es una malla, no hay nodos, efectivamente. ¿Ok? Ahí está. Ahora, bien, ¿qué dice la ley de los nodos? Que la suma, déjame voy a ella. Aquí está. La suma de las corrientes que entran a cualquier nodo, unión, debe ser igual a las que salen de él. Todo lo que entra tiene que salir de los nodos. ¿Pero qué es lo que entra? Corriente eléctrica. En las mallas, suma de elevaciones y voltajes. ¿Qué es lo que sube? El voltaje. ¿Y qué es lo que baja? El voltaje. O sea que todo lo que sube tiene que bajar, pero lo que baja o sube es el voltaje y la suma de los voltajes debe ser igual a 0. Y en los nodos, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a las que salen de él. ¿Mm? Eso es justamente. Ahora, el problema son las mallas, porque ¿cómo saber cuándo tienes elevaciones y cuándo tienes caídas de voltaje? Ya te dije que las elevaciones son valores positivos y las caídas son valores negativos. Entonces, para eso tenemos que seguir un procedimiento que es el que te voy a compartir también. Lo voy a platicar el lunes, por supuesto, pero ahorita brevemente sí te lo voy a decir. Ahí está. Mira, estos 4 incisos son importantes para definir cuándo el voltaje es negativo, caída, cuándo el voltaje es positivo, cuándo el voltaje de una batería es positivo o cuándo el voltaje de una batería es negativo. Voltajes negativos, caídas. Voltajes positivos, elevaciones. Entonces, aquí no está detallado. En el libro sí, por supuesto, pero aquí simplemente te voy a decir esto. Que en las mallas, tú vas a tener que seguir un camino a través de ellas. Un camino, una trayectoria, a favor o en contra de las manecillas. Entonces vamos a pensar que esta es tu trayectoria. Mira, la voy a puntear aquí. Tú te estás desplazando por la malla, así con esta línea punteada. Y si tú atraviesas una resistencia y te das cuenta que por ella fluye una cantidad de amperaje en el mismo sentido que tu trayectoria, entonces el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, debe ser una cantidad negativa. Aquí se perdió el menos, pero es negativa. ¿Ok? Si la I lleva un sentido igual, si la trayectoria lleva un sentido igual, el voltaje ahí, el potencial debe ser negativo. Entonces, ¿cuándo será positivo? Cuando la I, mírala, lleve un sentido contrario a tu trayectoria. Esto. Ahí está el sentido de trayectoria y el sentido de la I. Y entonces el voltaje deberá ser una cantidad positiva, una elevación. Sentidos iguales, la I con la trayectoria, voltaje negativo. Sentidos diferentes, voltaje positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa con las baterías? Que cuando tú atravieses una batería siguiendo esta trayectoria punteada,
Si tú atraviesas una batería de menos a más, entonces el voltaje es positivo. Aquí no importa si la iba para allá a la derecha o va a la izquierda, ¿me entiendes? Aquí lo que importa es la batería de qué terminal a qué terminal la atravieses. Si la atraviesas de menos a más, el voltaje es positivo. Si tú la atraviesas de más a menos, así, entonces el voltaje deberá ser negativo, una caída de voltaje. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta para escribir nuestras ecuaciones de mallas. Pero, te digo, esto te lo voy a compartir, pero lo voy a tener que tomarlo nuevamente el lunes para poder explicar el primer problema que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y mientras tú anotas